Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a la lección número 10 de la escuela sabática del primer trimestre del año 2021. Lograr lo impensable. El texto para memorizar se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el estudio de esta semana vamos a explorar el mensaje relacionado con el siervo mesiánico, que es un tema central en el libro de Isaías. Algunos eruditos consideran que el siervo de los capítulos 52 y 53 de Isaías representa a la nación de Israel. Sin embargo, no es así, ya que el libro de Isaías nos ofrece suficiente información para ayudarnos a identificar en forma clara y positiva el siervo como el Mesías. En estos capítulos se identifica al Mesías como el Rey, Salvador, tercero como el Redentor y cuarto se identifica al Mesías como el siervo sufriente. En el estudio de esta semana vamos a explorar los temas principales de este siervo de Dios, que sufrió e hizo lo impensable para salvarnos. Los puntos de la lección de esta semana son: primero, Él no se salva a sí mismo. Segundo, el siervo sufriente. Tercero, ¿quién está dispuesto a creer? Cuarto, los inalcanzables. Y quinto, Cristo es nuestra esperanza. Primero, Él no se salva a sí mismo. Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Observaremos en el capítulo 50 a Isaías como un artista, cuyo lienzo es el alma de su oyente. El profeta Isaías, para enseñar, persuadir y dar a su audiencia un encuentro con el siervo de Dios, desarrolla una rica estructura de temas de manera sinfónica. Despliega el mensaje de Dios por etapas. Por ejemplo, inicia el capítulo 50 con la expresión "Así dijo Jehová". Es decir, no olvidemos que es el Señor quien dice. Al leer los versículos 2 hasta el 9, podemos decir o afirmar lo siguiente. Primero, que Dios es un Dios de milagros. Segundo, que Él nos ha asignado una misión. Tercero, que Él quiere que estemos dispuestos a escucharlo y a obedecerlo como lo hizo su siervo sufriente. Cuarto, que Él siempre va a estar a nuestro lado para ayudar. Y quinto, podemos decir que si confiamos en su amor y hacemos su voluntad, nos hará victoriosos. Pero el versículo que nos concierne analizar es el versículo 6, donde habla del abuso físico y el trato denigrante que sufrió el siervo de Dios. Partamos diciendo que en la cultura del cercano oriente, el honor era un asunto de vida o muerte para una persona y su grupo. Un ejemplo bíblico: el rey David atacó y conquistó todo un país, el país de Amón, porque su rey simplemente tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Eso fue suficiente para cobrar y vengar el honor de estos hombres. Pero en Isaías 50, el pueblo golpea al siervo de Dios, le arranca dolorosamente los vellos de la barba, lo escupe, lo que hace que estos actos sean un acontecimiento internacional, inclusive podemos decir intercósmico, ya que la víctima es el enviado del eterno Rey de Reyes. Este siervo ofendido es el Rey, el poderoso libertador. Pero con todo este poder y honor que poseía este siervo, por alguna razón inconcebible, él no se salva a sí mismo. Va a la cruz y muere en la cruz. En la cruz, los dirigentes se burlaron de él. Le decían
a otros salvó, sálvese a sí mismo. Y Mateo afirma en el versículo 42 del capítulo 27, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Recuerda, la persona más poderosa que ha existido sobre esta tierra, Jesucristo, soportó las burlas y el desprecio sin defenderse ni airarse. Todo lo soportó por el inmenso amor que Él tiene por cada uno de nosotros. ¿Crees que debemos responder positivamente a su gran expresión de amor? Segundo, el siervo sufriente. Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Desde Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12, se conoce este pasaje bíblico como el poema del siervo sufriente. Cada frase del poema del siervo sufriente está repleta de un profundo significado que revela la esencia de la misión impensable de Dios para salvar a una raza inmersa en el pecado y perdida. El mensaje de Isaías en forma general sobre el siervo sufriente comprende su concepción y nacimiento, su identidad como el rey davídico divino, su obra de restauración para Israel. Comprende también su ministerio silencioso de liberación de la injusticia y del sufrimiento. Y por último, comprende su gran drama, el cual estamos estudiando en esta semana. Este gran drama incluye su tragedia, su aflicción, sufrimientos y rechazo, y también incluye su exaltación. Pero la gran realidad fue que nuestro castigo, nuestras culpas, nuestros pecados, el siervo sufriente lo soportó para sanarnos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y por último, el siervo asciende, es exaltado hasta lo sumo. Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 9 al 10. Recuerda, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué lecciones de humildad y amor nos enseña el Señor? El Rey más poderoso del universo desciende para asumir la forma humana, humillándose hasta la muerte, y la muerte más baja de todas, la muerte en una cruz, para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Tercero, ¿quién está dispuesto a creer? Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El profeta Isaías nos habla que el siervo de Dios, quien es exaltado en extremo, pero de repente se describe su apariencia tan desfigurada que no puede ser reconocido. El Nuevo Testamento describe los factores que desfiguraron la apariencia del siervo de Dios. El primero fue la flagelación que sufrió. Segundo, le colocaron una corona de espinas. Tercero, la crucifixión que le hicieron. Pero sobre todo, la carga que soportó tan grande de llevar todos los pecados de la raza humana. El pecado nunca tuvo la condición de ser natural para los seres humanos. Soportarlo hizo que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pareciera infrahumano. Podemos comparar la historia del siervo sufriente con la de Job, que súbitamente descendió de una posición de riqueza, de honor y poder a ser un lastimoso miserable. La pregunta es, ¿por qué sufre Job? ¿Por qué debe sufrir el Mesías de Dios? Ninguno de los dos lo merece, ambos son inocentes.
¿por qué entonces el sufrimiento? Dios no se alegra de que su siervo, el Mesías, tuviera que sufrir, pero por causa del bienestar eterno de los hombres y la seguridad del universo, era necesario que sufriera. Los sufrimientos de Cristo eran parte del plan eterno de salvación. Ahora, terminaremos este punto haciéndonos la pregunta: ¿quién está dispuesto a creer en el relato de humillación y ensalzamiento del Mesías, el siervo de Jehová? Recuerda, el que crea en este relato del Mesías sufriente experimentará el poder salvador de Dios. El mismo brazo que liberó a Israel de Egipto librará de la muerte a aquel que crea. ¿Te gustaría creer? Cuarto, los inalcanzables. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el libro de Isaías leemos uno de los textos más significativos para el ser humano. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Pero el sufrimiento que soporta el siervo no es suyo y no deriva de su propio pecado. Tampoco lo soporta únicamente por otra persona. La Escritura es clara al decir: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El sufrimiento de Jesús no fue comprendido por el pueblo judío, ni aun sus discípulos lo discernieron. Sin embargo, todo este sufrimiento fue la voluntad de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y todo para lograr restaurar el bienestar eterno del universo. ¿Cómo logrará Dios restaurar el bienestar eterno del universo? Primero, redimiendo la raza humana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Justificando y santificando a los seres humanos. Y por último, glorificando a todos los que queramos y aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Dios desea llevarnos a morar con Él por la eternidad. El Hijo de Dios, al hacer lo impensable, es decir, humildemente tomó la forma de siervo. Así logró lo inalcanzable, a ti y a mí y a todo el mundo sumido y perdido en el abismo del pecado. Recuerda, a causa del amor de Dios, el Mesías eligió sufrir. Jesús, el Hijo de Dios, eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable, y lo inalcanzable somos nosotros. Quinto, Cristo es nuestra esperanza. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Al leer este versículo de Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, la palabra hebrea se refiere a una ofrenda expiatoria o de restitución. Toda ofensa, todo pecado contra Dios o contra el prójimo debía ser expiada. Si la ofensa lo requería, debía hacerse una restitución al agraviado. En todo caso, debía ofrecerse un sacrificio. Un animal inocente moría en lugar del ofensor. Por eso aquí en Isaías 53, el siervo de Dios, en lugar de un carnero, es llevado como oveja al matadero, en favor de los que se han extraviado. Aunque cortado de la tierra de los vivientes, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de la esperanza para nosotros. El siervo de Dios se levanta de la muerte para recibir exaltación y ver a su linaje y prolongar sus días. Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció para expiar nuestro pecado. Él murió para que nosotros no tuviésemos que sufrir la muerte eterna. Recuerda, aceptar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús nos asegura nuestra resurrección
y nuestra eternidad al lado de Dios. Espero les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.